A ver, yo quería hablar un poquito de todo lo que está pasando alrededor de Jimin y Jungkook, porque siento que últimamente el fandom está haciendo un drama enorme con cosas que, si las miramos con un poco más de calma, no necesariamente significan lo que algunas cuentas quieren hacernos creer. Y ojo, yo voy a hablar desde mi percepción, porque nadie de nosotros puede entrar en la cabeza de Jimin o Jungkook ni saber exactamente qué pasa en su vida privada. Pero una cosa es reconocer eso, y otra muy diferente es fingir que no existe una dinámica entre ellos que llevamos años observando. Porque si algo me llama la atención, es que hay personas que reciben muchísimo contenido de Jungkook con otros miembros, y aún así parece que su mayor preocupación sigue siendo Jimin. Están pendientes de dónde se sienta, con quién habla, si Jungkook mira a Jimin, si Jimin mira a Jungkook, si caminaron juntos, si estuvieron separados, y después necesitan comparar absolutamente todo. Y yo digo, si estás tan feliz con tu ship, ¿por qué tienes que estar todo el tiempo intentando demostrar que el otro no existe? Eso ya te dice muchísimo. Y con Jimin y Jungkook pasa algo muy curioso, porque hay personas que esperan que ellos estén interactuando constantemente para aceptar que existe una conexión. Si en un concierto no se miran demasiado, inmediatamente aparecen los titulares imaginarios de están distanciados, se pelearon, ya no son cercanos. Pero si después tienen un pequeño momento, entonces cambian completamente la historia. Y para mí ahí está el error. Una relación no se puede medir por la cantidad de interacciones que una cámara captó en una noche. Además, estamos hablando de BTS. Ellos están trabajando. Hay coreografías, posiciones, cámaras, pantallas, cambios de escenario, canciones, donde cada integrante tiene una función distinta, y momentos en los que simplemente están concentrados en hacer bien su trabajo. Entonces, si Jimin está en un extremo del escenario mientras Jungkook está en otro, no significa que de repente dejaron de tener vínculo. Es simplemente un concierto. Y eso fue precisamente lo que pasó al inicio de esta etapa de la gira. Hubo gente que prácticamente entró en pánico porque Jimin y Jungkook no estaban teniendo la cantidad de momentos que algunas fans esperaban. Pero después fueron apareciendo otros contenidos, otros conciertos y otros momentos donde se podía percibir una dinámica mucho más relajada entre ellos. Y ahí es cuando yo pienso, ¿ven por qué no hay que sacar conclusiones tan rápido? Porque quizá un día están cansados, otro día están concentrados, otro día están más tímidos delante del público, otro día están mucho más sueltos, y al siguiente puede que estén cada uno haciendo lo suyo. Eso no significa que cada mañana haya una nueva pelea o una nueva reconciliación. A mí me interesa mucho más mirar el conjunto. Y cuando miro a Jimin y Jungkook dentro de toda su historia, entiendo perfectamente por qué hay personas que sienten que entre ellos existe algo especial. En mi caso, yo sí creo en Jikook y en la conexión que percibo entre ellos. No estoy diciendo que pueda demostrar qué ocurre en su intimidad, ni que tenga acceso a su vida privada, pero después de tantos años observando su dinámica, para mí hay una cercanía que se siente diferente y que es justamente lo que hace que tantos fans se identifiquen con ellos. Y eso no desaparece porque Jungkook pase un día con Taehyung. Ese punto me parece importantísimo. Porque últimamente pareciera que cada vez que Jungkook aparece con Taehyung, hay personas que inmediatamente sienten que tienen que elegir un bando. Si Jungkook se ríe con Tae, entonces prefiere a Tae. Si Jungkook hace contenido con Hobi y Tae, entonces ya no necesita a Jimin. ¿Pero de verdad tenemos que pensar así?
¿No pueden existir vínculos diferentes al mismo tiempo? Para mí, claro que pueden. Y precisamente porque creo en la conexión Jikook, no necesito que Jungkook ignore a los demás miembros para sentir que Jimin ocupa un lugar especial en su vida. No necesito que Jungkook esté pegado a Jimin las 24 horas del día. No necesito que cada fotografía tenga a los dos juntos. Y tampoco necesito que cada concierto tenga una interacción Jikook para seguir disfrutando de ellos. Porque si todo dependiera de eso, entonces estaríamos viviendo en una montaña rusa emocional cada semana. Hoy se miraron. Jikook está perfecto. Mañana no se miraron, se pelearon. Pasado mañana Jungkook aparece con Tae. Jungkook eligió a Tae. Después Jimin aparece abrazando a otro miembro. Jimin ya no quiere a Jungkook. Por favor. Es agotador hasta leerlo. Y aquí es donde quiero hablar de uno de los momentos que más utilizaron para intentar cuestionar a Jimin y Jungkook. El episodio de Jimin durante el concierto de New Jersey. Jimin estaba agotado por el calor, necesitó sentarse y recuperarse, y algunas personas inmediatamente empezaron con la pregunta de siempre: ¿dónde estaba Jungkook? Como si Jungkook tuviera que aparecer obligatoriamente en cámara para demostrar que estaba preocupado. Pero si miramos la situación completa, Jungkook también estaba agotado. Estaba apartado, recuperándose, tomando agua y tratando de recuperar el aliento. Entonces, ¿qué querían que hiciera? ¿Que ignorara su propio estado para correr hacia Jimin solamente porque una cámara estaba grabando? Y además, nosotros no sabemos qué pasó fuera del plano. Ese es un detalle que muchas veces se nos olvida. La cámara no muestra la totalidad de una situación. Que nosotros no veamos a Jungkook acercándose a Jimin no significa que Jungkook no haya preguntado por él. No significa que no lo haya visto. No significa que no le importe. Simplemente significa que en ese momento concreto, la cámara no nos mostró eso. Y lo mismo ocurre cuando sucede al revés. Cuando Jungkook está agotado, también aparecen personas preguntando dónde está Jimin si no aparece inmediatamente a su lado. Entonces, si vamos a utilizar ese criterio, tendríamos que estar declarando una crisis entre ellos cada vez que uno de los dos no aparece físicamente junto al otro. Y eso simplemente no tiene sentido. Luego está el famoso momento del soundcheck en Boston, cuando Jimin y Jungkook se dieron la mano. Fue algo pequeño, espontáneo y bastante sencillo. Pero aún así hubo gente capaz de analizarlo como si estuvieran viendo el final de una novela. Que si Jimin extendió primero la mano, que si Jungkook respondió solamente por cortesía, que si ya no existe confianza, que si simplemente mantienen una relación profesional. Yo de verdad me pregunto cómo alguien puede sacar semejante conclusión de unos segundos. Yo lo veo y pienso, qué bonito que hayan tenido ese momento. Eso es todo. ¿Me puede emocionar? Claro. ¿Puedo interpretarlo como una muestra de comodidad entre ellos? Sí, desde mi perspectiva. ¿Puedo afirmar exactamente qué significó para Jimin y Jungkook? No. Y esa diferencia es importante, porque no tenemos que destruir nuestros propios momentos favoritos intentando convertirlos en pruebas judiciales. Si algo te parece bonito, disfrútalo. Si te transmite una sensación especial, puedes hablar de ella. Pero no necesitas demostrarle al mundo que ese gesto confirma absolutamente todo. Y lo mismo pasa con el repost que hizo Jungkook de un fanart relacionado con Jimin. A mí me parece un detalle precioso precisamente porque fue Jungkook quien decidió compartirlo. Obviamente entiendo por qué los fans de Jikook se emocionaron, pero también hay que mantener los pies en la tierra. Que lo haya reposteado es un hecho.
Lo que significa emocionalmente para él ya entra en el terreno de la interpretación. Y yo prefiero quedarme ahí. Porque cuando empezamos a asegurar cosas que no podemos comprobar, terminamos haciendo exactamente lo mismo que criticamos en otros fandoms.